Los datos de empleo privado en Estados Unidos se han desplomado. Por primera vez desde marzo de 2023 se ha conocido un dato negativo. Pero recuerde, hasta cierto punto, malos datos económicos en este momento son muy, pero que muy positivos para la renta variable, que hoy marca un nuevo máximo histórico. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 2 de julio de 2025 y en este momento son las 21:22, hora en España, 15:22, horario en Nueva York. Queda justo una semana para que vuelvan esos aranceles recíprocos, para que la pausa de 90 días que proporcionó Trump el día 9 de abril llegue a su fin. Y hoy se ha conocido un nuevo acuerdo comercial. Ya tenemos el de Reino Unido, tenemos ese medio acuerdo con China y hoy se ha conocido el acuerdo con Vietnam. Ojito, que es un ataque también bastante duro a China. Vamos a ver por qué. No obstante, estamos viendo un comportamiento muy resiliente por parte de la renta variable, especialmente las pequeñas compañías. Están siendo las grandes ganadoras. No me entretengo más, vamos a verlo. En primer lugar, recordar que la ley fiscal ya está en la Cámara de Representantes, lista para su aprobación. Se espera que se logre el aprobado mañana jueves, aunque parece que hay algo de conflicto de nuevo en la Cámara, ya que los republicanos no tienen mayoría absoluta, pero sí que es cierto que hay algunos que están un poquito en contra o que no está fácil, no es fácil ponerles a favor de la ley fiscal y evidentemente ya hemos hecho muchos comentarios por aquí. Es una ley fiscal que va un poco contra ese objetivo primero de la administración Trump y Biden de controlar el déficit. Ni mucho menos lo logra y ese es o el principal motivo por el que Elon Musk lo está criticando tanto. Ya hablaremos de la ley fiscal cuando se apruebe y el impacto ya con datos más reales de lo que puede provocar, pero de momento sí que es cierto que lo que está listo para aprobarse no va muy en esa línea de reducir el déficit, sino más bien de seguir esa línea. Por tanto, ya saben, cúbranse los bolsillos, invertir es una obligación más que una opción, ya que las divisas pierden valor por sí solo. Dicho esto, y no me entretengo porque hoy no es punto del día, vamos a hablar del acuerdo que se ha logrado con Vietnam. Fíjense, a una sola semana de que llegue ese 9 de julio, Trump confirmó un acuerdo con Vietnam. Vamos a ver lo que ha comentado. Es un gran honor para mí anunciar que acabo de firmar un acuerdo comercial con la República Socialista de Vietnam, tras hablar con Tu Lam, el respetado secretario general del Partido Comunista de Vietnam. Este acuerdo supondrá una gran cooperación entre ambos países. Las condiciones son que Vietnam pagará a Estados Unidos un arancel del 20% sobre todas las mercancías que ingresen a nuestro territorio y un arancel del 40% sobre cualquier transbordo. A cambio, Vietnam hará algo inédito, otorgará a Estados Unidos acceso total a sus mercados comerciales. En otras palabras, abrirán su mercado a Estados Unidos, lo que significa que podremos vender nuestros productos a Vietnam sin aranceles. En mi opinión, el SUV, o como a veces se llama vehículo de gran cilindrada, que tan buen rendimiento tiene Estados Unidos, será una excelente incorporación a las diversas líneas de productos de Vietnam. Fue un placer tratar personalmente con el secretario general. Evidentemente, esto beneficia a compañías como, por ejemplo, Nike, o que tienen parte de su fabricación en Estados Unidos, perdón, en Vietnam. Beneficia hasta cierto punto. Ojo, un arancel del 20%, ni mucho menos es poca cosa. Y eso es lo que parece que se va a firmar. Fíjense, arancel del 20% sobre todos y cada uno de los bienes enviados a nuestro territorio. Ojito, es un arancel bastante importante, pero al menos calma un poco esa incertidumbre. Y arancel del 40% sobre cualquier transbordo. ¿Qué significa esto? Pues significa principalmente que había muchos productos que procedían de China que pasaban por terceras economías, en este caso por terceros países, en este caso por Vietnam pasaba gran parte de ello. De hecho, fíjense que si vemos cómo cayeron las exportaciones de China hacia Estados Unidos desde el año 2022 y cómo aumentaron las de
Vietnam a Estados Unidos fueron prácticamente a la par. Lo que caía de un lado subía por otro lado. De las dos, se podría argumentar que la cláusula de transbordo es la más importante, ya que en las últimas semanas China había amenazado con que cualquier país que llegara a un acuerdo con Estados Unidos a su costa le enfurecería profundamente. Por tanto, esto significa que Xi Jinping no debe estar muy contento con lo que ha aceptado Vietnam. En cualquier caso, a cambio de los aranceles, Trump afirmó que Vietnam hará algo inédito, dar a Estados Unidos acceso total a sus mercados comerciales a cambio de 0% de aranceles, pero sí que es cierto que no es una gran cosa. Aquí tienen lo que exporta Estados Unidos a Vietnam y lo que importa. Por tanto, bueno, veremos ahora si mete los sub, pues puede haber un gran cambio, pero poquita cosa. Si bien las acciones cayeron ligeramente tras conocer esta noticia, sobre todo por ese arancel del 20%, los mercados están bastante fuertes y les da un poco igual todo. Incluso han marcado nuevos máximos históricos después de la noticia. Más cosillas del día de hoy. Hemos conocido datos de empleo, dos datos de empleo. Hemos conocido los despidos por parte del informe Challenger, que sí que es cierto que han caído considerablemente con respecto a los alzas de los últimos meses. Los despidos han sido prácticamente iguales a junio del mes anterior, pero un 39% más altos en el segundo trimestre respecto al año anterior. Sobre todo hemos visto aquí un pico bastante grande de despidos entre los meses de febrero y marzo, provocado especialmente por el Departamento de Eficiencia Gubernamental y esos despidos. Argumentar que esos despidos que se llevaron a cabo, sobre todo en áreas federales, no contaron en las solicitudes iniciales y continuadas de despidos porque se cuentan en otro tipo de solicitudes y también porque muchos de ellos siguen teniendo ingresos y contarán o aparecerán en los datos en los próximos futuros cuando ya acabe ese subsidio que se le está dando, pero que no es el gubernamental o no es al uso, por debajo de los niveles mucho más altos que se vieron en el primer trimestre. Aquí podemos ver cómo se ha normalizado un poquito la cosa en el mes de junio. Más importante que esos despidos por parte de Challenger, que ya vemos que se han normalizado un poco, son los datos de empleo privado proporcionados por la consultora ADP. Sí que es cierto que este dato históricamente se ha tratado como un poco del dato anterior, el preliminar, la estimación de lo que luego puede ser el dato de nóminas no agrícolas. No obstante, últimamente hay gran diferencia entre ellos y el dato de ADP siempre suele ser inferior del dato que conocemos a posteriori por parte del BLS. Pero por primera vez desde marzo de 2023, las empresas privadas estadounidenses han recortado empleo. Es decir, que ha sido un dato negativo. El dato cayó en 33.000 nuevas nóminas privadas. Se trata del mayor error frente a las estimaciones desde agosto de 2022 y se trata del tercer error consecutivo, es decir, la tendencia de los últimos 3 meses no es muy positiva por el lado del empleo privado. Si nos vamos a analizar por tamaño, vemos que son las empresas pequeñas, especialmente las que están viéndose obligadas a despedir. Aquí lo tenemos en gran parte, pequeñas empresas de entre 1 y 50 trabajadores. Sí que es cierto que luego las medianas aquí también están despidiendo, pero son sobre todo las pequeñas empresas. Si nos vamos a sectores, podemos observar que después de perder 2.000 puestos de trabajo en mayo, las empresas productoras de bienes lograron crear 32.000 puestos de trabajo en junio, pero los proveedores de servicios vieron caer sus puestos de trabajo en 66.000, la mayor caída desde los confinamientos por el COVID. Es decir, datos bastante débiles por el lado de la creación de empleo. No obstante, viendo un poco cómo evolucionan las solicitudes iniciales de subsidio, viendo cómo están evolucionando la creación de nuevo empleo y viendo cómo evolucionan las solicitudes continuas de desempleo, lo que estoy viendo es un poquito un stand-by. Es decir, no hay contrataciones, no hay tampoco grandes despidos y lo que sí que está habiendo es una pausa total. Ni contrataciones ni despidos, lo cual hace que los que estén en desempleo les cueste cada vez más encontrar ese trabajo. De ahí que hablemos de falta de dinamismo y de ahí que las solicitudes continuas hayan ido al alza. Y eso es un poco lo que comenta desde ADP. Dicen, si bien los despidos siguen siendo poco frecuentes, la reticencia a contratar
contratar y a reemplazar a los trabajadores que se marchan provocó pérdidas de empleo el mes pasado. Aún así, la desaceleración en la contratación no ha afectado al crecimiento salarial, que sí que es cierto que se mantiene bastante en plano, en línea con lo que veníamos registrando, 6,8 para el dato interanual del cambio y 4,4 para los que se mantienen. Otro dato de empleo que hemos conocido el día de hoy, en este caso atinando más a empresa privada, es que Microsoft inicia su año fiscal despidiendo a miles de empleados en la mayor ronda de despidos desde 2023. En un esfuerzo continuo por optimizar la plantilla, Microsoft afirmó que hasta un 4% o aproximadamente 9.100 de sus empleados podrían verse afectados por los despidos del miércoles. Esta medida se produce tras 2 oleadas de despidos en mayo y junio en las que Microsoft despidió a más de 6.000 empleados, casi 2.300 de los cuales trabajaban en Washington. Según datos recopilados por Bloomberg, vemos que la plantilla de Microsoft asciende a 228.000 personas en el cuarto trimestre de 2024 y un recorte del 4% sugiere que a medida que los centros de datos entran en funcionamiento, muchos puestos administrativos se están volviendo obsoletos, lo que podría marcar un pico generacional en su plantilla actual. Es decir, están culpando un poco a todo el tema de la inteligencia artificial. ¿Es debido a la inteligencia artificial? Estos datos en general de empleo que se están deteriorando es por la revolución de la inteligencia artificial. Bueno, pues puede que parte de los despidos de Microsoft sea por eso, la verdad que ahí no voy a entrar, pero sí que es cierto que si nos vamos a ver los datos de empleo ADP y cómo son las pequeñas compañías, sobre todo las que se están viendo afectadas, si lo ligamos un poco a que los aranceles alguien los tiene que pagar y que no se está trasladando ese impacto de los aranceles al consumo y lo están absorbiendo las propias compañías, ojo ahí. Ojo, porque sí que puede ser efecto de los aranceles, sobre todo teniendo en cuenta que son para las pequeñas compañías las más afectadas un poco por todo ello y porque sus márgenes quizás no pueden absorberlo sin despedir personal. Y tampoco quieren trasladarlo a los consumidores porque en ese caso podrían perder clientela. Recuerden también que hacíamos un pequeño comentario de por qué las empresas preferían absorber con sus propios márgenes ese alza de precios y no trasladarlo al consumidor. Por una razón muy sencilla, porque el impacto de los aranceles es puntual y si lo absorbes sin subir precios, puedes que te quedes clientela de otras empresas que hayan decidido subir precios. Por tanto, puede que entren en una guerra hasta ver qué márgenes pueden más. Veremos a ver, los datos de hoy evidentemente lo que han provocado ha sido un desplome por el lado de los rendimientos, aunque hemos visto tensiones también por el lado del Reino Unido que han ido en dirección contraria, pero lo que sí que hemos visto ha sido un aumento de probabilidades de bajadas de tipos para el mes de julio. Estaba el dato en 19, creo, antes de la publicación de ADP y luego ha saltado a 21, 22. Opino igual que este comentario que he leído del Wall Street Journal que dice las bajadas de tipos podrían llegar más adelante en 2025, pero julio probablemente sea demasiado pronto. Se necesitarán muchos datos negativos para que la Fed tome medidas ahora. Los mercados de futuros están de acuerdo, aunque las probabilidades de bajadas en julio aumentaron hasta eso, 22-25% tras los datos de ADP. ¿Se van a llevar a cabo bajadas en julio? Yo, si tengo que decir algo ahora, es que no. Es que julio va a ser para dar el aviso de que se van a bajar tipos en septiembre, es decir, intervención verbal, un poco en la línea que viene hablando Jerome Powell en las últimas 3 comparecencias, que sí que es cierto que deja la puerta abierta a bajadas en julio. ¿Qué debe de ocurrir para que tengamos bajadas de tipos en julio? Primero, mañana un dato de nóminas no agrícolas más débil de lo esperado, bastante más débil de lo esperado. Y en segundo lugar, un dato de inflación correspondiente al mes de junio, que conoceremos en las próximas semanas, en el que no había rastro ninguno de impacto en los aranceles. Eso es lo que debe de ocurrir. Dicho esto, un pequeño comentario sobre la situación de mercado. Fíjense, estamos viendo un comportamiento bastante robusto por el lado de la renta variable. El S&P 500 a falta de 25 minutos para el cierre, máximos históricos 6.221. Ya saben que, como comentamos el lunes, si rompían esos 6.200 puntos, los dealers podrían verse obligados a recomprar y, por tanto, activar un poco otro catalizador más para seguir al alza. Si sumamos también por el lado del S&P 500 esos fondos de control de volatilidad que ya están llevando a cabo compras y que pueden llevar a cabo mayores compras si no aumenta la volatilidad, ya que sale de sus modelos de volatilidad realizada a 3 meses todo ese movimiento que tuvimos en el mes de abril. Por tanto, por el lado de los principales índices, que ayer estuvieron un poquito más rezagados,
rezagados, fíjense que hoy recuperan terreno. Nasdaq sí que es cierto que no alcanza esos máximos históricos, pero sí el S&P 500 que vuelve a estar impulsado, aunque en menor medida, de forma muy amplia, de forma muy generalizada, con el RSP subiendo 0,16%. El Dow Jones hoy es un poquito el rezagado, pero amigos míos, fíjense aquí, Russell 2000 que está subiendo un 1,12% y que se están registrando muchas compras, muchas opciones de compra en este índice. Recordemos que es un índice que es el único que llevaba a cabo o que podía llevar a cabo desequilibrio comprador en Estados Unidos por parte de los fondos seguidores de tendencia. Hablábamos de ese catalizador de los fondos de control de volatilidad en el S&P 500 y por el lado del Russell 2000 los fondos seguidores de tendencia sí que es cierto que tenían previsto llevar a cabo mayores compras si va al alza y probablemente eso esté acelerando también el movimiento. Un movimiento que sí que es cierto que está siendo muy positivo, pero muy lejano de máximos históricos. Fíjense que ya van 913 días desde el último máximo histórico del Russell 2000. Esto significa bastante tiempo. Y un pequeño comentario, no sé si recuerdan lo que he dicho en la introducción, de que malos datos económicos tienden a ser positivos en esta situación de mercado. ¿Por qué en esta situación de mercado? Porque nos encontramos con los rendimientos muy elevados, evidentemente ya han cedido algo de terreno, pero estaban en niveles muy elevados y en un periodo un poco de robustez económica. Por tanto, cierto deterioro por el lado de los datos económicos que también venga ligado a eliminar esas presiones de los precios, lo que puede hacer es aumentar las probabilidades de bajadas de tipos. Es decir, cierta desaceleración económica es positiva hasta cierto punto. ¿Cuál es ese cierto punto? Pues cuando ya hay alerta de recesión económica, ya los rendimientos han cedido demasiado, ojito porque ahí los mercados se pueden dar un poco el susto. Igual que ocurrió en abril, evidentemente, cierta desaceleración económica es positivo, pero si ya se imponen unos aranceles que lo que indican es más bien bloqueo comercial, recesión, desaceleración dura, evidentemente los mercados se ven afectados. Por tanto, para mañana creo que si obtenemos una impresión débil, que ponga el recorte de julio sobre la mesa, pero no lo demasiado débil como para que el crecimiento sea una preocupación, los rendimientos ahí pueden caer considerablemente debido también un poco a que mañana cierra Wall Street temprano y luego el viernes es festivo y las pequeñas compañías, los nombres más ligados a esta alta duración y más sensibles a las tasas, pues pueden tener un repunte bastante considerable, una continuación de lo que estamos viendo en esta semana, en este rally de verano, sobre todo estos primeros días que es un poco donde la robustez de mercado puede permanecer. Luego sí que es cierto, conforme nos vamos acercando a ese 9 de julio, pues oye, ahí puede desvanecerse un poco esa fuerza. Pero de momento mantengo un poco la línea que comentaba en los vídeos anteriores, especialmente en el vídeo del lunes, ese rally de verano, el mercado tiene bastante fuerza, el mercado se mantiene bastante fuerte para ello, está bien posicionado, la amplitud, pese a ser estrecha, no es negativa, lo vimos el día de ayer, lo cual es un punto positivo, los dealers pueden acompañar y hay catalizadores, por el lado de las pequeñas compañías, estamos viendo los seguidores de tendencia, por el lado de las grandes, los fondos de control de volatilidad. Ahora, ¿es buen momento para subirme al barco hoy? Pues chico, yo sinceramente creo que no. Creo que es buen momento, fíjense lo que les digo, para que si vemos que las próximas sesiones sigue tan disparado el S&P 500 conforme nos vamos acercando a ese 9 de julio, incluso luego a futuro que tiende la estacionalidad a revertir un poquito, puede ser buen momento para, oye, posicionarnos en un poquito coberturas, ¿no? Ya saben, cúbrete cuando puedas, no cuando debas. Creo que es buen momento incluso para, o creo que puede ser interesante eso, perseguir precios desde mi punto de vista nunca me ha gustado y siempre supone un mayor riesgo. Dicho esto, un pequeño comentario, algunos comentarios que me han parecido relevantes también. El director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, ojo a esto, solicitó al Congreso que investigue de inmediato al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, citando un testimonio engañoso y un presunto sesgo político. Calificó el proyecto de renovación de la sede de la Fed por valor de 2.500 millones como un escándalo y acusó a Powell de mentir ante el Senado, por lo que consideró que debería ser destituido por causa. Según Powell hizo varias afirmaciones
actualmente inexactas sobre las instalaciones, como ascensores privados, comedores palaciegos y terrazas ajardinadas durante una audiencia, lo que demuestra mala gestión y una actitud de no me molestes. Este llamado se suma a una campaña previa en la que pidió la renuncia de Powell tras la decisión de mantener las tasas sin cambios, acusándolo de perjudicar al mercado de la vivienda con tasas demasiado elevadas. Lo cierto es que el mercado de la vivienda estadounidense está totalmente bloqueado debido a esas altas tasas. Y bueno, pues se han tomado medidas. Veremos a ver a qué llevan estas medidas, porque Trump también le tiene ganas. Pequeño comentario, por el lado de los rendimientos de los bonos británicos a 10 años, ya saben que todos los rendimientos de bonos suelen estar bastante ligados, y el alza por parte de Reino Unido el día de hoy, pues evidentemente ha tenido impacto principalmente a los rendimientos europeos, pero también podemos ver como los rendimientos americanos, sobre todo a largo plazo, sí que es cierto que el corto está un poquito más debilitado por los datos que hemos conocido, pero sobre todo a largo plazo ha saltado. Fíjense, el rendimiento británico a 10 años sube 16 puntos básicos ante las dudas sobre el futuro del ministro de Hacienda. El rendimiento de los bonos de Estado a 30 años subió más de 20 puntos básicos, superando el 5,4%, superando incluso ese momento Liz Truss. Recordemos que en los rendimientos a largo plazo no influyen tanto los movimientos de tasas, influyen expectativas de inflación, expectativas de crecimiento y, lo más importante, expectativas de déficit. ¿Qué pasó con Liz Truss? Que anunció recortes de impuestos y no anunció recortes de gastos. Básicamente, los inversores interpretaron que se iba a pagar con mayor deuda. Por tanto, solicitaban una prima mayor para invertir en deuda británica, y eso hizo que los rendimientos, la prima, saltara por los aires. Bueno, pues desde entonces sí que es cierto que el rendimiento a 10 años que estamos viendo en la pantalla se mantiene muy elevado, y vemos que se mantiene un poco en esos niveles de tensión. Ya hay mucha tensión, ya ha habido mucha tensión también durante el año. En general, los rendimientos mundiales están viviendo momentos de tensión, porque al final el mundo se encamina a deudas cada vez mayores. El déficit mundial nunca ha sido tan elevado en periodos en los que no hay guerra, principalmente entre las principales regiones, y eso evidentemente tiene consecuencias. Lo primero, para nuestro bolsillo, ya que las divisas pierden poder adquisitivo a un ritmo vertiginoso. Lo segundo, para los activos financieros, que se revalorizan. Ahí tenemos todos los principales índices prácticamente, y también para los activos reales, que también se revalorizan. Ahí tenemos oro, platino, plata, todas las materias primas prácticamente, o activos reales prácticamente al alza, incluido también la vivienda. Más cosillas del día de hoy: las cifras de entregas de Tesla para el segundo trimestre fueron de 384.000, justo por debajo de la estimación de 389.000. Si bien las estimaciones se habían revisado tanto a la baja, que algunas casas de análisis incluso pronosticaban 350 o 360.000, como comentábamos ayer por parte de Deutsche Bank, que las acciones de Tesla han saltado. Eso, y que también se ha calmado un poco la tensión entre Elon Musk y Donald Trump. Otra vez, taco trade. Y con esto, un pequeño comentario sobre el cierre de sesión, ya que en Europa, oye, estábamos viendo un comportamiento un poquito más débil por el lado europeo. Hoy vuelve a recuperar algo de terreno. El stock 600, fíjense que también se mantiene un poquito más debilitado, y el CAC 40 francés trata de retomar fuerza el día de hoy. Parece que DAX alemán, el CAC 40 francés, que estaba un poquito más rezagado, incluso el IBEX, quieren cambiar un poco esta tendencia. Veremos a ver el stock 600, que es un poquito el rezagado. Vamos a ver si vuelven a coger fuerza de cara a esta segunda mitad de año. Unos índices que, como ya comentaba, sobre todo los últimos meses han tenido un comportamiento un poquito más débil que los índices americanos. Siempre que hablo esto, también me sale algún comentario hablando del tipo de cambio. Bueno, yo hablo aquí excluyendo el tipo de cambio. El tipo de cambio es algo que evidentemente hay que tener en cuenta a la hora de invertir, pero me estoy centrando exclusivamente en el comportamiento bursátil del índice. Más cosillas del día de hoy: hemos visto que el VIX, primero, índices asiáticos. Japón sigue cayendo un poco, el acuerdo con Japón parece que se complica. El que parece que sale más adelante es el Nifty indio, que también ha tenido un día un poquito más débil, y el Hansen ha recuperado algo de terreno, pero comentarios o movimientos sin mucho brillo por este lado. Hemos tenido salto los rendimientos japoneses, vigilémoslo de cerca, sobre todo en la próxima sesión, con el salto que han llevado a cabo los rendimientos británicos, europeos, y también parece que lo van a llevar a cabo los rendimientos americanos. Ya hemos comentado cómo
como el comportamiento, la situación de los principales índices americanos. Los 7 magníficos han recuperado algo de terreno. Aquí podemos ver a Tesla recuperando un 4%, parte de lo caído estas últimas sesiones. Apple también recuperando algo de terreno. Nvidia también, y en general los 7 magníficos que recuperan, no alcanzan los máximos recientes, pero recuperan parte del terreno perdido ayer y antes de ayer. El VIX presionado a la baja, aquí puede ser interesante, como digo, sobre todo si sigue este patrón y la volatilidad se viene a la baja. Ojo, cúbrete cuando puedas, no cuando debas, puede ser un punto interesante en este momento. El oro el día de hoy recupera algo de terreno, parece que consolida ya esa ruptura al alza de la media de 50 sesiones que había perdido, así que de momento bien por este lado. Bitcoin, ojito, 109.000, hablábamos de que puede que esté tramando algo, veremos a ver si se confirma esta ruptura. Y el West Texas, que salta un poquito el día de hoy, 2,72% después del acuerdo con Vietnam. El dólar recupera algo de terreno y no me voy a extender mucho con el dólar porque estoy planeando a ver si lo puedo sacar para el viernes, un vídeo centrado exclusivamente en el dólar. Para mañana se espera que conozcamos datos de PMI de servicios en Eurozona, también en Reino Unido, datos evidentemente de ISM servicios en Estados Unidos y el dato más importante, que son las nóminas no agrícolas. El consenso estima 129.000, los analistas 110.000 y Goldman espera 85.000. Ya sabes, si el dato es más débil, pero no tan débil como para asustar a los inversores, puede que sea un punto muy positivo con esa narrativa de malos datos económicos positivo para los mercados. Recuerden que mañana Wall Street cerrará temprano, 3 horas antes del cierre normal, y que el día 4, viernes, es festivo en Wall Street. Así que nada, tiene todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.